Gracias por continuar con nosotros aquí en Conmigo Fin de Semana. ¿Ya está listo para participar en la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio? Si aún tiene dudas de cómo funciona el proceso para elegir a los próximos jueces y magistrados del país, aquí le damos los detalles. Para eso le damos la bienvenida a María Valdés Leal, secretaria, proyectista, candidata a magistrada de Tribunal Colegiado de Circuito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. También a Daniela Marisol Sánchez Cruz, candidata a magistrada de circuito en materia administrativa en el Distrito 8 de la Ciudad de México, así como a Benjamín Ciprián Hernández, secretario de Tribunal adscrito al Pleno Regional en materia administrativa y civil de la región Centro-Sur, candidato a magistrado en materia administrativa en el Distrito 05 Coyoacán, Iztapalapa. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Para empezar, y esto digamos como una pregunta general, ¿ustedes qué opinión les merece la aprobación de este nuevo procedimiento para revisar los antecedentes de algunos candidatos para detectar casos de violencia, de género, de delitos sexuales, etcétera, y la manera en cómo se dice que no se va, digamos, a manejar desde ahora, sino posteriormente cuando ya haya la elección por parte del INE? Empecemos contigo, María. Bueno, de entrada me llamó mucho la atención, igual que a todos, que hubiera candidatos vinculados con la delincuencia organizada. Claro. Ahora, el problema aquí es que es derecho de todos los mexicanos, reconocido en el artículo 35 constitucional, votar y ser votado. Entonces, en principio, pues no es un delito, por ejemplo, defender a una persona que está acusada de narcotráfico. Claro. Y entonces ahí es donde se empieza a volver todo muy complicado. Porque si alguien estuviera acusado de un delito, en el momento de imponerle prisión preventiva, se le puede imponer como medida cautelar la suspensión de sus derechos políticos, que sería ya no participes en este proceso. O si se le condenara de algún delito. Pero si no, pues están vigentes sus derechos. Y entonces la única forma de analizar este tema sería por la falta de buena fama. Pero en principio eso lo debieron hacer los comités y el cumplimiento de los requisitos lo va a volver a hacer el INE, pero hasta que califique la validez de la elección. Entonces ahí el problema es que la buena fama pues es un concepto muy abierto, realmente es un tema muy complejo. Bueno. Y el tiempo se va reduciendo además, ¿no? O sea, este proceso van de alguna manera retrasados. También tu punto de vista acerca de este mismo tema, Daniela. Yo creo que una de las bondades de este proceso es justamente eso. Nos estamos dando cuenta que hay perfiles que aspiran a cargos de jueces pues que no tienen esta probidad, no tienen estas virtudes que se requieren de un juzgador, empezando pues no tener no defender, por ejemplo, Sí, a delincuentes. Sí, a delincuentes, exactamente, ¿no? Entonces, justamente es algo muy, muy bueno de este proceso, que como ciudadanos y como mexicanos nos estamos dando cuenta quiénes están contendiendo y podemos perfectamente elegir no votar por ellos, ¿no? Con independencia de lo que el INE después determine sobre lo correcto o no de estas candidaturas, obviamente. Benjamín, pero no es de alguna manera una falta de organización, por no decir otra palabra, donde a los candidatos se les debería, a los ciudadanos se les debería garantizar que los candidatos tengan unos antecedentes, digamos, más allá de si eso no, después de definirse, tengan unos antecedentes claros y aptos para aspirar a una candidatura. Es decir, no es un fallo casi que de raíz. Claro, se puede pensar que sí, ¿no? Pero como cualquier cosa es perfectible en las leyes, aquí la situación es que la probidad es un requisito constitucional. Entonces, desde que nos inscribimos, bueno, pues deberíamos estar conscientes también como candidatos que teníamos que aprobar ese requisito. Entonces, aquí, bueno, sí resulta un poco difícil pensar que va a ser el INE que posteriormente va a imponer la sanción, ¿no? Nos puede chocar como juristas decir, bueno, pues se trata de una aplicación retroactiva, ¿no? Y además, bueno, el supuesto por el que se está sancionando se emitió después de que estuvo la inscripción
descripción. Sin embargo, yo creo que también debemos verlo un poquito más amplio, sobre todo porque se trata de un proceso novedoso en el que, bueno, se tuvo que hacer las cosas con cierta premura, se publicaron las listas para que la gente se pudiera manifestar y precisamente ese proceso tan rápido que se tuvo que hacer, pues provoca este tipo de inconsistencias que me parece que lo mejor de todo es que se puedan depurar, es lo que merece la ciudadanía, que se depure para que no pueda haber candidatos que lleguen con esos antecedentes, porque retomando, la probidad que era un elemento que estaba desde un principio, bueno, y pues no hay aplicación retroactiva de la Constitución, entonces la probidad estaba desde un principio. Correcto. María, ahora en tu especialización concretamente sobre la competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, sabemos que el derecho principal, uno de los derechos principales que tenemos las personas es la libertad, el derecho a la libertad de expresión. Ahora con esta controversia, con esta polémica que se ha generado a través o a partir de la posible aprobación de la ley de telecomunicaciones, radio y telecomunicaciones, y en tu especialización, ¿cómo vas a defender de alguna manera no solamente este aspecto, sino también los que tengan que ver con las libertades de expresión y en materia de radiocomunicación y telecomunicación, radiodifusión y telecomunicación? Ok. Siempre he sido una defensora de derechos. Así empezó mi carrera profesional. En la universidad, litigando para defender a personas indígenas acusadas de un acto de violencia brutal en Chiapas. Estas personas no tuvieron acceso a defensores, a traductores, y esto pues me mostró un sistema de justicia como muy insensible, muy poco competente y muy distante de la gente. Después entré al Poder Judicial y esto pues me permitió tener conocimientos técnicos y experiencia necesaria para el cargo, pero regresé a litigar, a defender derechos ahora de mujeres víctimas de violencia. Mis prioridades como candidata son entender entender la función jurisdiccional como como la aplicación de derechos. Y entonces, pues, mis prioridades son los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas que están muy involucrados en el tema de telecomunicaciones, por ejemplo, en su libertad de expresión, el acceso a que tengan a sus propias radios comunitarias para difundir su lengua, para cuidar sus costumbres. Y bueno, el contexto de la nueva ley de telecomunicaciones pues era necesario desde la reforma de 2024, ahorita lo estamos discutiendo. Definitivamente mi visión del derecho es desde una perspectiva de derechos humanos. Pero pues vamos a ver qué se aprueba, vamos a ver cómo resulta este proceso legislativo. Correcto, y sí, a partir de ese resultado, sí, también pues conocer y defender siempre los procesos de libertad de cualquier entidad, de cualquier persona y de cualquier organización. Así es, Daniela, tu campaña está centrada en el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial. ¿Cómo consideras que es el Estado hoy en ese sentido, el Estado del Poder Judicial en ese sentido? Bueno, para nadie es un secreto que existe corrupción, ¿no? Para nadie es un secreto. Pero por lo menos en mi trayectoria, lo que llevo en el Poder Judicial, que son 10 años, pues por mi mesa y por mis manos jamás ha pasado un acto de corrupción. Y eso es lo mismo que yo quiero continuar trabajando. El día de mañana, si llego a ser titular de un órgano jurisdiccional, pues obviamente y evidentemente que eso sea el pilar y lo primero. Porque esa es la base y lo más importante de la impartición de justicia, ¿no? O sea, por medio de la corrupción, pues los juicios se corrompen, luego hay otros que se retrasan y luego hay otros que se resuelven súper rápido. Y eso no es lo que tiene que pasar. La justicia tiene que ser para todos y es una de las principales propuestas que yo tengo, porque yo pues lo he vivido, yo lo he ejercido durante toda mi trayectoria, entonces quiero seguir por la misma línea y sobre todo compartirle a mi gente con la que trabaja conmigo esta misma visión. ¿Pero crees que las condiciones están dadas para, digamos, seguir desarrollando la labor en esa medida, teniendo en cuenta, como lo mencionas, que está permeado por la corrupción? Obviamente no va a ser fácil, pero yo estoy dispuesta a dar la batalla y yo espero y quiero que la gente con la que esté colaborando tenga esa misma visión. Nada en esta vida es fácil, pero tenemos que dar la batalla para hacer cambios pequeños. Claro, encaminar esa percepción generalizada. Bueno, no generalizada, pero en su mayoría, pues no podemos generalizar sobre la corrupción, los procesos sesgados, los procesos que han sido corrompidos en diferentes momentos y en diferentes índoles. ¿Cómo es la percepción de la gente a partir de las campañas que ustedes han hecho en diferentes medios de comunicación? ¿Cómo los reciben, los escuchan, están interesados? ¿Cómo ha sido este procedimiento? Estamos a poquito más de un mes para que llegue el 1 de junio y salgamos a votar.
Claro que sí, Max. Mira, la gente, en realidad, la gran mayoría está muy receptiva, participativa. En un principio era un poco escéptica, por así decirlo. Sin embargo, al transcurso de los días han ido aumentando sus dudas, su participación. Incluso cuestionan precisamente los temas como de corrupción, que son los que comentan. Y bueno, yo básicamente les explico rápidamente que el combate a la corrupción a nivel institucional se va a permitir porque el Consejo de la Judicatura Federal tenía 3 grandes facultades, que eran designar titulares, también la disciplina, que implica sanciones, y la administración de recursos materiales, humanos y financieros. Entonces ahora la reforma lo que hace es separar esas facultades, quitando la concentración de poder que había. Hay un solo tribunal de disciplina que va a ser autónomo. Entonces eso también va a permitir poder analizar los casos de corrupción institucionalmente de una manera más libre y expedita. Cuando comentamos ese tipo de transparente. temas, transparente, por supuesto. Entonces, cuando se comentan ese tipo de cosas con las personas, todavía se abren más y están más dispuestas a participar. Y eso es muy gratificante, la verdad. Eso paga el esfuerzo que se tiene que hacer, porque es cansado estar caminando en las calles, pero la respuesta de la gente es realmente gratificante. María, ya para ir cerrando, razones brevemente por las que invitas a votar por ti y cómo pueden hacerlo. Creo que una de las principales razones para votar por mí es que yo entiendo que no basta la preparación técnica o la experiencia jurisdiccional para ser un buen juzgador, ni siquiera ser una persona moral o ética. Desde mi punto de vista, lo que tiene que cambiar en nuestro sistema de justicia es que tengamos juzgadores sensibles y con una perspectiva de derechos, que entiendan que vivimos en una sociedad profundamente desigual y que estamos como jueces para cerrar brechas y no para perpetuarlas. Claro. En tu caso, Daniela. Justamente eso. Para mí, lo más importante de ser actualmente como secretaria de tribunal y posteriormente si llego a ocupar el cargo de juzgadora, pues eso, ver los expedientes con perspectiva, dejar de verlos como un número más, dejar de ver que las prisas que nos consumen, pues resuelve lo que tengas que resolver y a lo mejor algo súper legalista, pero no estás atendiendo la causa, no estás resolviendo el asunto. A lo mejor el abogado fue un mal litigante y sin agraviar, ¿no? Pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión jurídica que se hay que resolver. Entonces, con esa visión, pues yo estoy trabajando desde que estoy en el Poder Judicial y eso mismo quiero hacer el día de mañana, ver el contexto y resolver realmente los asuntos de fondo. Correcto. Pero ¿Y en María. qué boletas están? Exacto, boletas de María. Estoy en la boleta rosa de magistrados de Tribunal Colegiado de Circuito y pueden votar por mí en el Distrito Judicial Electoral 1 de Iztapalapa. Daniela. Boleta rosa, Distrito 8, Xochimilco, Milpa Alta y parte de Tlalpan. Soy el número 17. Perfecto, Daniela. Y tu mensaje, Benjamín, también la boleta. Claro que sí, gracias. Yo ofrezco justicia a puertas abiertas, entendiendo como esto, que no solamente la puerta está abierta para las personas que acudan al órgano jurisdiccional, sino se tiene que entender que en el expediente no solo hay hojas, detrás hay una persona que tiene un problema. Las personas no promueven juicios por gusto, sino porque tienen un problema y lo tenemos que entender y resolver en justicia. Por eso creo que puedo ofrecer eso a la gente, a la ciudadanía, porque todos deben tener acceso a la justicia, porque si la justicia no es para todos, no es justicia. Estoy en la boleta rosa, en el número 23. Muchas gracias. No, gracias, Benjamín. Gracias. Gracias, Daniela. Gracias, María. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Indispensable también subrayar que, más allá de la postura ética y moral, que es indispensable además de la preparación, ser sensibles en procedimientos donde muchas veces no se alcanzan los mejores términos para las personas que están en situaciones vulnerables. Muchas gracias. Bienvenidos siempre. Felicidades, éxito en esta campaña. Ya estaremos revisando quiénes se quedaron en cada uno de los puestos a partir del 1 de junio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ustedes. Muchas gracias.